Este es el símbolo del amplificador y obviamente tiene algunas consideraciones importantes. Dice, la característica de un amplificador ideal constituye la base de dos reglas fundamentales que quizá parezcan un poco inusuales. Nunca fluye corriente hacia ninguna terminal de entrada. O sea, en esta terminal de entrada no fluye corriente en el amplificador. Y lo otro, no existe diferencia de tensión entre las dos terminales. O sea, que aquí, en este terminales que tenemos ahí, no hay voltaje, porque obviamente si no fluye corriente, entonces el voltaje es casi cero, ¿no? O sea que este punto y este punto básicamente son lo mismo. Y dice, en un amplificador operacional real, una pequeña corriente de fuga circula hacia la entrada, algunas veces tan baja como 40 femtoamperios. Y más o menos nos acordamos, femtoamperio es 40 por 10 a la menos 15 o a la menos 18. Más o menos, no me acuerdo, más o menos eso es. Y obviamente eso, si ponemos 0.00000, mucho cero sería cero, ¿no? También es posible obtención muy pequeña entre las dos terminales de entrada. Sin embargo, en comparación con las tensiones y corrientes de la mayoría de los circuitos, tales valores son tan pequeños que si incluyeran en el análisis difícilmente afectarían los resultados o los cálculos. Obviamente 40 femtoamperios por 1 voltio, por 5 voltios, eso va a estar siempre cero, ¿sí? En este caso tenemos ese amplificador operacional y necesitamos entonces realizar los cálculos. Eso lo hacemos de manera nominal con los teóricos, porque lo que nos interesa es sacar la salida. En ese caso, si hago la malla externa que está puesta ahí, sería el voltaje de entrada más R1 por I más RF por I más el voltaje de salida igual a cero. Eso es la malla que yo tengo ahí. Si despejo el voltaje de salida, entonces va a ser igual a el voltaje de entrada menos, aquí voy a sacar el factor común, R1 más RF por I. Teniendo eso, entonces voy a hacer la otra malla, la malla, si lo podemos llamar, la malla 2 o la malla interna. Cualquiera de las dos es lo mismo. Teniendo eso, entonces dice menos el voltaje de entrada más R1 y como aquí no hay voltaje, obviamente, entonces igual a cero. En ese caso, si despejamos para I, entonces sería igual eh, R1 y igual al voltaje de entrada. O sea que la corriente I va a quedar igual al voltaje de entrada entre R1. Haciendo la sustitución en la otra fórmula, tenemos que el voltaje de salida entonces va a ser igual al voltaje de entrada menos, aquí vamos a poner paréntesis, R1 más RF multiplicado por el voltaje de entrada sobre R1. Y cerramos paréntesis. Obviamente, sacando factor común, esto va a quedar voltaje de entrada va a ser igual a 1 menos paréntesis R1
más RF sobre R1 y cerramos paréntesis. O sea que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada y simplificando esto va a quedar 1 menos RF sobre R1. Y eso al final me va a quedar que el voltaje de entrada va a ser igual entonces a menos RF, perdón, sobre R1. Y así ya tenemos que el voltaje de salida va a ser igual entonces a menos, solo el orden de los factores no altera el producto, RF sobre R1 por el voltaje de entrada. En este caso es importante ver en este caso es importante ver que la salida entonces ese factor menos RF y R1 es el factor de amplificación inversa en este caso, ¿no? Es importante esa parte para poder determinar cuál es el factor de amplificación. Entonces tendríamos esa parte de esa manera. Bien, en ese caso, haciendo una sustitución y poniendo parámetros que debe, sería haciendo la sustitución menos, ya poniendo la fórmula, RS, que sería 47 kiloohmios, kiloohmio sobre 4.7 kiloohmios por el voltaje de entrada, que sería en este caso 5 seno de 3T. Obviamente eso está en milivolts. Después ponemos la aclaración ahí. O sea que esto va a ser igual menos 10 por 5 seno de 3T. O sea, el voltaje de salida va a ser igual a menos 50 seno de 3T, obviamente en milivolts. Pregunta con eso. Si ven, es una simple sustitución una vez teniendo la fórmula clara. El voltaje de salida va a estar dado por ese factor menos RS sobre R1 por el voltaje de salida. Aquí, en este amplificador inverso, entonces se tiene la señal de entrada, es la chiquita, y la amplificación, ese voltaje de salida, 50 veces el valor de la entrada. Eso sería gráficamente. Bien, en este caso, vamos a poner el amplificador no inverso. Para aplicar aquí, entonces, hacemos en el nodo A, como está planteado ahí, sería entonces eh, voltaje A sobre R1 más el voltaje A menos el voltaje de salida sobre RF igual a 0.
Esto obviamente lo podemos hacer de un solo, poniendo simplificar, sería el voltaje A sobre R1 más el voltaje A sobre RF menos el voltaje de salida sobre RF igual a cero. Factor común, el primero, quedaría entonces que sería 1 sobre R1 más 1 sobre RF igual al voltaje de salida sobre RF. Pasando RF al otro lado de la igualdad, entonces ya tendríamos la situación planteada de esa manera. Aquí vamos a poner el voltaje RF, así ya no tendríamos problema con eso. Al multiplicar, entonces queda el valor al multiplicar RF, queda RF sobre eh, R1 más RF sobre RF, que es 1. O sea que voltaje de salida sería 1 más RF sobre R1 y el voltaje de entrada. Eso sería el valor el voltaje de salida. Bien, si nosotros tenemos, entonces tendríamos ese voltaje de salida, ya aplicando la fórmula, sería entonces, sería el valor de 1 más 47 kiloohmios sobre 4.7 kiloohmios multiplicado por 5 seno de 3. Y eso va a ser igual entonces a 1 más 10 por 5 seno de 3. Ya el voltaje de salida, ya podemos hacerlo un solo, va a ser 55 seno de 3. Ya ahí vamos, aquí tendríamos el amplificador inverso, si bien es un poquito mejor que el amplificador inverso, que es lo que normalmente tenemos. Y obviamente todo eso va a estar en milivolts. Bien, el otro tipo de amplificador tenemos el amplificador sumador. Esto es importante. Aquí obviamente hacemos análisis de corriente, las corrientes que entran igual a las que salen, o sea que va a ser el 1 más y 2 más y 3. Como las corrientes que entran igual a las que salen, entonces en este caso la corriente sería el voltaje A menos la corriente en el voltaje, perdón, las que entran, entonces vamos a poner positivos aquí, sería DA
menos B1 sobre R más BA menos B2 sobre R más BA menos B3 sobre R igual, estas que entran igual las que salen, que sería BA menos de salida sobre RF de esa manera. O podríamos hacer pasar esta parte al otro lado de la igualdad y ponerlo negativo. Cualquiera de las dos situaciones es exactamente lo mismo. Puedo ponerlo así, o puedo ponerlo de esta manera, igual a cero. Es exactamente lo mismo. Pero como ya tenemos, ya sabíamos que DA es igual al voltaje D y eso es igual a cero. Esas son las condiciones del amplificador operacional. En este caso, perdón, aquí la corriente igual a la que sale, las corrientes son negativas y la que sale es positiva o viceversa. Las corrientes que debemos poner que salen es positiva y las que entran negativas. Bien, si despejamos aquí, entonces eliminamos eso, quedaría entonces menos B1 sobre R menos B2 sobre R más menos, perdón, B3 sobre R más menos, perdón, igual a más voltaje de salida igual a cero. Y esto sobre R. Entonces, el voltaje de salida sobre RS va a ser igual
B1 sobre R más B2 sobre R más B3 sobre R de esa manera. RF pasándolo al otro lado sería igual entonces a factor común en primer lugar, sería RF sobre R multiplicado por B1 más B2 más B3, B3. Bien, aquí finalicemos el nodo, que es el nodo, esto sería, perdón, analizando el nodo, esto sería positivo, igual a cero. Entonces, quitemos eso de ahí, porque estaríamos mal componiendo esto. Y aquí este sería positivo, porque estamos analizando el nodo, y este sería negativo. O sea que esto sería negativo, negativo y negativo. Tratando factor común sería entonces a menos 1 sobre R multiplicado por B1 más B2 más B3. Y este sería un signo negativo. Este sería el amplificador sumado. Igual podemos tener 3 entradas o 2 entradas o 4 entradas o n entradas, ¿no? Y que ya sabemos que si eso sucede, 2 entradas solo pondríamos B1 más B2, si son 4 entradas, B1, B2, B3, etcétera, etcétera. Y así tendríamos el amplificador sumado. Bien, el amplificador de diferencia, de manera similar, en este caso, en los nodos sería BA menos B1, nodo A menos voltaje de salida sobre R igual, perdón, más el nodo sería BA menos B1 sobre R igual a 0. Como igual, eso sería la parte importante de el nodo A. En el nodo B, si pudiéramos poner esa misma situación, en el nodo B tendríamos entonces BA, perdón, BD menos, perdón, BD menos B2 más BD sobre este sobre R, y este es
sobre R igual a 0. Bien, si nosotros tenemos que BA es igual a BD es igual a 0, entonces quedaría menos B2 sobre R. Perdón, si despejamos, aquí sería, antes de poner eso, hacemos la revisión, sería 2BD sobre R menos B2 sobre R igual a 0. Sería entonces 2BD igual a sobre R igual a B2 sobre R, y tendríamos que entonces B2 es igual a 2BD. Lo podemos dejar ahí o poder poner que BD es igual a B2 sobre igual a B2 sobre D. Cualquiera de las dos situaciones es cierto. Bien, en el otro lado tendríamos que entonces 2BA menos, perdón, 2BA va a ser igual, perdón, voltaje de salida, bueno, tendríamos 2BA sobre R menos B1 sobre R menos voltaje de salida sobre R igual a 0. Tendríamos voltaje de salida va a ser igual sobre R, va a ser igual entonces a 2BA sobre R menos B1 sobre R. Quitamos R, los dos lados de la igualdad, que el voltaje de salida va a ser igual a 2BA menos B1. Pero ya tenemos que BA es igual a BB. Como es el caso, para que se mantenga la igualdad, y eso acá ya tenemos que entonces B2 va a ser igual a 2BA. Haciendo de sustitución, B de salida va a ser igual a B2 menos B1. Ahí tendríamos el amplificador sumado. Bien, en este caso ya la tabla 6.1 aparecen las distintas respuestas de los distintos sumados. El de diferencia, que es lo que acabamos de hacer, el sumador que estaba allá, y en este caso los amplificadores en cascada es que uno es la respuesta del otro. En este caso, obviamente, este es un sumador, tendríamos que la relación RF sobre R negativo por la suma de los dos B1 más B2. Y esto se convierte, Bx en la entrada del segundo amplificador, no es sumador, sino un inverso normal, sería menos R2, que es la posición de RF sobre R1, la resistencia de entrada, igual por Bx sería el voltaje de salida. Haciendo la sustitución por Bx, menos por menos da más, entonces sería R2, R1, RF sobre R
multiplicado por B1B. Eso así puedo sustituir múltiples amplificadores en cascada para obviamente aumentar el factor de amplificación. Preguntas, Juan. Eso sería básicamente cualquier problema, solo hay que tener la fórmula en eso para fines de examen. Entonces pueden imprimir la relación de entrada y salida de cada uno de los amplificadores o impriman la tabla número 6.1 para poder llevarla en examen. Eso no hay ningún problema si se necesita. ¿Preguntas, jóvenes? Bien, si no tienen preguntas, lo dejamos ahí. Que pasen buen día. Buen día. Cuídense, jóvenes. Nos vemos el lunes. Buen día, Lick. Buen día, cuídense, jóvenes. Lick, una pregunta. Bien, Ahí le mandé la portada para lo del proyecto. permítame. Todavía no he contestado hasta ahorita. Voy a empezar a contestar otra vez. Cheque, Perfecto, Lick. gracias. Ya lo voy a enviar.